Hoy nos acompaña aquí en la cabina de Tempranito nuestro hermano Óscar Espinosa. Él nos va a compartir una parte de su testimonio del día que Dios cambió su historia. Hermano Óscar, muy buenos días, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, por tomarse el tiempo para venir a compartirnos del día que Dios cambió la historia de Óscar Espinosa. Cuéntenos un poco cómo era su vida antes de que Cristo llegara. Antes que nada, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo sé que hay muchas cosas que decir, pero hay que resumirlo en poco tiempo. Mi nombre, como usted lo mencionó, ¿verdad? Mi nombre es Óscar Espinosa y soy pastor de la Iglesia Misionera y Casa de Oración. Nosotros estamos ubicados ahí en la calle Culebra. Pero la pregunta que usted me hace reflexionar bastante, porque yo me convertí a los 39 años. Sí, tengo 57 ahora. Entonces, en los 39 años que uno vive en el mundo, vive una vida totalmente desordenada. Cuando me hacen la pregunta acerca del día que cambió mi vida, hay muchas experiencias a partir de esa fecha de agosto del 2006, que es cuando yo recibo al Señor en mi corazón. Entonces hay muchas experiencias diferentes, pero no podemos pasar por alto la más importante. Sí, cuando vivimos en el mundo, vivimos en una vida de desorden. Específicamente yo lo hablo por mí y muchas personas se pueden identificar. Somos hombres a veces metidos en vicios, en alcohol, malas amistades, somos malos padres, somos malos hijos, somos malos hermanos, somos malos en todas las áreas. Creemos que somos buenos a comparación de otros, pero cuando nos vemos en el reflejo del Evangelio, cuando se predica la palabra de Dios, cuando se predica un mensaje como el que está en Hechos, capítulo 12, que solo en Cristo hay salvación, ahí nos reflejamos claramente que la vida que llevamos es un desorden, y que ese desorden tiene consecuencias negativas. Ese desorden, ese evangelio que se predica en las iglesias cristianas evangélicas que predican la sana doctrina, te hace ver que la vida que estás llevando no le agrada a Dios, no le sirve a tu familia, eres mal esposo, aunque a veces cumple uno con sus responsabilidades en el hogar económicamente, no es suficiente. No hay paz en el hogar, no hay tranquilidad y sobre todo les está dando una mala instrucción a los hijos. Los hijos están generando su carácter de una manera que no es conveniente para ellos ni para nosotros, porque cuando los hijos crecen siguen los problemas para nuestra vida. Pero cuando un hombre escucha la palabra de Dios, escucha el evangelio y se convierte, toda la familia sufre el beneficio, más bien disfruta el beneficio. Claro. ¿Y cómo fue que a los 39 años llegó el Señor a su vida? De una manera preciosa, porque en ocasiones, como ya ahorita ya tengo casi 18 años en el Evangelio, ya no menciono mucho eso, pero cuando me invitaron a este precioso programa que tiene mucha audiencia, me tuve que recordar. Sabía que me iba a preguntar algo así y yo creo que la parte más importante que influyó es que mis hijos y mi esposa comenzaban a ir a una iglesia cristiana. Yo fui el último. Entonces, en las iglesias cristianas se hace, en específico en las de nosotros, se hacen las oraciones, se hacen las peticiones y mis hijos levantaban su mano. Que mi papá venga a los pies del Señor, que mi papá venga a los pies del Señor, que mi papá deje los vicios. Entonces mi esposa, mis hijos fueron a la iglesia un año antes que yo. Entonces al final fui yo el que entré a la iglesia, conocí a la armonía con los hermanos, el convivio, escuché la palabra de Dios y al mes que fui a la iglesia recibí al Señor en mi corazón. Entonces yo puedo decir que ese es el momento que cambió no solamente mi vida, sino mi destino, porque mi destino era de perdición. Pero cuando escucho la palabra y el pastor dice, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón?
yo levanto las manos, mi mano derecha sobre todo, con toda confianza, con toda determinación, y en ese momento es cuando recibo un toque de Dios y mi vida dio un giro completo. Cero amistades, cero vicios. Yo dije, esto es lo mío. La armonía en la iglesia, la armonía con los hermanos, con la compañía de los pastores de la iglesia, con mi familia, contentos, brincando, saltando, cosas que yo no había visto en toda mi vida. De los 39 años anteriores, yo no había mirado eso. Entonces, yo sentí que ese momento cambió no solamente mi vida, sino también la de mis hijos, la de mi esposa, la de mi mamá, la de mis hermanos, porque a partir de eso ya vienen muchas cosas anexando. Ahora me toca a mí predicarle a mi familia, me toca predicarle a mi papá, a mi mamá, me toca bautizar a mi mamá. O sea, no es algo sencillo, no es algo pequeño, pero el momento que usted me pregunta, ¿en qué momento Dios cambió su vida? Ese fue el instante. Cuando yo alcé mi mano y dije, yo quiero esta vida, me arrepiento de todo lo malo que había hecho, perdóname, Señor. Y ahí es donde empieza mi nuevo caminar en Cristo. Muchas de las personas que nos escuchan, pastor, varones como usted, se la piensan mucho en ceder, en ir a una iglesia. Porque pues bueno, la esposa insiste mucho, los hijos insisten mucho y muchos de estos varones piensan que al ceder y empezar a ir a la iglesia, pues van a tener que dejar esas amistades, esas malas prácticas, esos malos hábitos, pero no toman en cuenta que es el Señor el que pone la convicción en el corazón y quien más ayuda para poder dejar todas esas cosas que están estorbando. ¿Qué le dice a esos varones que no quieren atreverse a dar el paso y ceder ante esas invitaciones de la esposa, de los hijos y el miedo de qué van a decir mis amigos, qué va a pasar en mi trabajo cuando sepan o cuando me vean que voy a la iglesia? Qué interesante, ¿verdad? Porque todos pasamos por esa etapa, pero hay un momento en que necesitamos quebrantarnos y necesitamos creer que necesitamos un cambio en nuestra vida, que el camino que estamos recorriendo no solamente nos afecta a nosotros, sino que lo que vamos a hacer al tomar la decisión de acudir a una iglesia cristiana es porque no solamente somos nosotros los beneficiados. Tenemos que reconocer que necesitamos un giro completamente en nuestra vida por beneficio de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestra mamá, de nuestro papá, ¿verdad? De la familia en sí, pero principalmente del matrimonio, de la esposa, que tanto daño le causamos en el hogar por esa dureza del corazón. Sí, yo cuando en la iglesia misionera y casa de oración tenemos ministerios como el de damas y el de varones, y yo estoy muy enfocado en el de los varones. En las iglesias yo he notado que el ministerio más complicado es precisamente lo que usted dice, el de los hombres. Sí, pero como yo sé de dónde vengo y lo que Dios quiere hacer con nosotros los varones como cabeza del hogar, yo pongo mucho enfoque en los varones. Y yo invito a los varones que lleguen a la iglesia. No tienen que hacer nada, no tienen que decir nada. Ahora tienes la fortaleza del Espíritu Santo para vencer todo eso. Ahorita que me pregunta eso, yo pasaba por eso, porque tenía muchas amistades, tenía muchos amigos, mucha gente que me buscaba precisamente por el trabajo, pero todos me invitaban a tomar, todos me invitaban a comer. Entonces uno dice, hey, pues ¿qué van a decir mis amigos? Pero cuando tú escuchas el Evangelio, que es el que tiene el poder, es el que te da la convicción y te da la fuerza. La primera oración que yo hice en la iglesia, la primera que yo hice cuando recibí a Cristo, le dije al Señor, Señor, quítame todo lo que me hace daño, todo lo que me estorba para seguirte. Y lo primero que me quitó fueron todas las amistades. Y Dios me puso y me dijo, ya no les hables, ellos ya no te van a hablar. Y pararon de hablarme, pararon. Muchos se reían, algunos sí me buscaban por el trabajo y se reían. Y decían, en 3 meses te vamos a volver igual. Y yo no,
Yo sabía que lo que Cristo había hecho y lo que estaba haciendo en mi vida era algo grande. Y por eso hago la invitación para que todos los varones que estén por ahí escuchándonos, sabemos que muchos conocen del Señor, se apartan, sí, porque la lucha contra nosotros es fuerte, pero que no se rindan, que sigan buscando de Dios. Sabemos que hay otros que todavía no se convierten, ¿verdad? La iglesia cristiana, la iglesia evangélica y en general todas las iglesias de San Antonio están abiertas las puertas, porque lo que queremos es de que los varones vengan al conocimiento de Cristo, porque cuando el varón llega a la iglesia, después llega la esposa y llegan los niños. Cuando el hombre dice vamos, va toda la familia. Cuando la mujer dice vamos, pues a veces los hijos se ponen rebeldes. Y en mi caso, yo fui el último que llegué a los pies del Señor. Después el Señor me dio el llamado y me dijo: quiero usar tu boca, quiero usar tus labios para predicar mi palabra. Y yo me sorprendí porque después de que te recuerdas que en el mundo esa boca que usabas para maldecir, para ofender a tu esposa, para ofender a veces a los seres más queridos, para tomar, Dios la limpia, la purifica y te dice: quiero usar tus labios para que prediques mi palabra. Wow. Y te voy a llevar a las naciones. Entonces ahora tengo una iglesia misionera, estoy enfocado en predicar el evangelio en lugares bien escondidos, ¿verdad? Y es para mí un placer contarle este testimonio sencillo y rápido, pero que esperemos que toque el corazón de muchos que nos están oyendo. Mujeres, no paren de orar por sus esposos. Sí, cuando nos vemos que se ponen duros, no paren de orar ahí en sus hogares, en la iglesia, porque va a haber un momento, así como nosotros, como yo le doy mi testimonio, va a llegar un momento en que Dios lo va a tocar y lo va a traer rendido al trono de su gracia y va a cambiar su vida. Ese momento, no pare de orar por su esposa. Y ahora, ¿cómo es la familia Espinosa? ¿Qué cosas han cambiado desde que cambió el papá de la casa? Pues sobre todo la confianza que tenemos, porque la vida en sí son luchas para todos. Yo tengo 3 hijos, la más chica tiene 32 años, ¿verdad? El más grande va a cumplir 36. Entonces, los 3 son convertidos, los 3 tienen sus dones, sus talentos, su gracia. Los 3 aman a Cristo. Después de ellos tengo 5 nietos, ¿verdad? Ahora puedo mirar cómo esa cadena que uno viene arrastrando de maldición en el pasado, ahora se convierte en una cadena de bendición, porque miro a mis 5 nietos y los miro como todos tienen sus dones, sus talentos. Me gusta mucho cuando viene un nietecito, el más chiquito, y dice que él quiere hacer lo que hace su abuelo. Tengo una nieta en Houston que le dice a su mamá: mamá, yo quiero hacer lo que hace mi abuelo, quiero hacer los viajes que él hace. Cuando ellos miran los videos, las fotos, uno se da cuenta que es Dios, ¿verdad? Tengo 3 nietas en San Antonio, ¿verdad? Y 2 de ellas en ocasiones ya se sientan ahí a cantar la alabanza. Se mira que Dios ya puso ese don en sus corazones. Sí, y para mí es una satisfacción muy grande. Por eso pongo mucho enfoque en los varones, porque cuando nosotros como hombres rompemos esa cadena de maldición, ahora siguen nuestras generaciones, 1ª, 2ª y 3ª generación, y esa es la satisfacción de nosotros, que Dios no se equivocó con nosotros y que nosotros no nos equivocamos cuando venimos a los pies del Señor. Amén. Los 5 nietos sirven a Dios, van a la iglesia, todos están desarrollando sus dones, sus talentos. Y para mí es un gusto cuando estoy sentado ahí en la iglesia y miro a mis nietas ahí cantándole al Señor. Tiene 13 años la más grande, la otra va a cumplir 12 y ya están alabando a Dios con todo su corazón. Se mira que Dios cumple su palabra con nosotros. Él transforma nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, transforma el corazón de nuestras esposas y transforma también el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos. Amén.
Amén. Pues bueno, sabemos que muchos varones nos están escuchando ahora y que este testimonio será de grande inspiración para ellos. Pastor, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, por compartir un poco del día que Dios cambió su historia. No, muchas gracias a ustedes, a Saúl y a todo el equipo, porque entra uno a una cabina, a un lugar como este, y se siente la presencia de Dios. Se siente que todos ustedes los que trabajan en este lugar, yo he estado en algunas ocasiones aquí y siempre es un gusto saber que todo el equipo ama a Cristo. Amén. Sí, Muchas no lo hacen gracias, con otro pastor. interés, sino por obediencia al Señor. Y vamos a seguirnos viendo más adelante. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Este fue nuestro segmento del día que cambió tu historia.